Una vez, de hecho, cuando terminé el bachillerato, todos los del salón hicimos una vaca y trabajamos en pro de un viaje a Cartagena, a la costa. Y bueno, como era el prom, lo que se conoce como el prom o el viaje de despedida, a mí no me había alcanzado la cuota. Había que, no me acuerdo si en ese tiempo eran como 150,000 pesos, 200,000 pesos que había que completar para poder ir 4 días, 5 días, 3 noches en bus hacia la costa. Y entonces la encargada del dinero decía: no, Perilla, usted no alcanzó a ir. Y yo, ¿qué hacemos? Y la platica, no, pues esa platica se perdió porque ya pagamos el bus, ya pagamos el hotel y pues no le podemos devolver la plata. Entonces yo me vine aburrido y yo me acuerdo que creo que era como un jueves en la noche. Y le dije a mi papá: regáleme lo que me hace falta. Me dijo: no, yo no tengo plata para eso. Yo aburrido, achantado, me acosté en la cama cuando sonó el teléfono. Pues en ese tiempo no habían celulares como ahora, pero sonó el teléfono fijo, ¿no? Contesté y era una compañera de clase. Me dice: David, ¿qué está haciendo? No, pues aquí achantado, ya me voy a ir a acostar a dormir porque el bus salía a las 11 de la noche, a las 10 había que estar allá y eran más o menos esa hora, como las 10:30, 11. Entonces me dice: David, véngase para acá. Y yo: ¿por qué? No, es que usted puede viajar. Y yo: no me tome el pelo. En ese tiempo el bullying era más tremendo, ¿no? Las bromas eran más pesadas. Y yo: no, usted me va a hacer ir hasta allá para después de volverme a la casa. Y me dijo: no, véngase porque lo vamos a llevar. Entonces yo levanté a mi papá: me voy para Cartagena. Y yo: bueno, pues váyase. Bueno, y cogí una maleta, empaqué 2 buzos, 2 pantalonetas, 3 calzoncillos, una chancla y me fui para el colegio. Y allá estaba la encargada del dinero. Entonces yo le dije: ¿cómo así? Y yo dije: no, debe ser que me dieron tiempo para pagar. Entonces le pregunté a la directora del grupo: profe, pues yo le pago esa plata. Yo creo que en un mesecito yo se la pago, yo trabajo y le pago esa plata. Me dice: no, tranquilo, es que alguien pagó por usted. Alguien pagó por usted. Yo: ¿cómo así? Sí. Un padre de familia me llamó y me dijo: no, es que yo quiero pagarle a alguien el viaje. Y aquí hicieron una votación y se lo ganó usted. Y yo, más contento, me fui para la costa con mis amigos, aunque no me lo merecía porque no había trabajado, no había conseguido la plata. Alguien pagó por mí y me hizo merecedor de un viaje y la pasé chévere. Usted no se imagina, severa recocha que hicimos allá. Comí de todo, me bañé en el mar y quedé negrito, rojo como un camarón. Porque alguien pagó por mí, yo tuve el privilegio de experimentar beneficios. Y hoy vengo a hablarle de 3 beneficios de la justificación, sabiendo de antemano que la justificación es el acto que Jesús hizo de morir en la cruz por ti. Dice la palabra de Dios: la paga del pecado es muerte. Y tú y yo como pecadores merecemos la ira de Dios. Merecemos el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque atentamos contra su dignidad, contra su santidad. Y Dios es un Dios justo. ¿Qué significa ser justo? A cada quien se le da lo que le corresponde. Eso es ser justo. Y Dios, como Dios es un juez justo, un juez de verdad, Él no podía decirte a ti, no podía decirme a mí: no, tranquilo, borrón y cuenta nueva. No, alguien tenía que pagar. Y vino Jesús y tomó tu lugar, tomó mi lugar, porque tú y yo merecíamos estar
colgados en una cruz, hechos maldición, pagando por nuestros pecados. Y Jesús dijo, no, por amor lo voy a hacer por ti. Ahora, la justificación resuelve 3 problemas que tiene el ser humano. Usted y yo tenemos 3 problemas en nuestro interior, en nuestra vida espiritual, que necesitamos resolver. El primer problema se llama la culpa. ¿Cuántos sufrimos aquí de culpa? La culpa. El segundo problema es el sufrimiento. ¿Cuántos sufrimos acá en este mundo? Como dice la canción, yo vine a esta vida ¿a qué? A sufrir. ¿Es un problema que usted tiene? Es un problema que yo tengo. ¿Por qué el hombre qué? Sufre. Y el tercer problema es el temor al rechazo. ¿Cuántos hemos experimentado el temor al rechazo? Creo que es una de las emociones más crueles que un ser humano podría sentir. ¿Que lo qué? Que lo rechacen. Repito, el primer problema es la culpa y la enemistad. El segundo problema es el dolor sin propósito. Y el tercer problema es el temor al rechazo. Todo ser humano tiene esos 3 problemas, pero gracias a la justificación, esos 3 problemas se resuelven en la vida de cada uno de nosotros. Y se resuelve con 3 beneficios que da la justificación. Ahora, ¿cómo cambia mi vida al saber que Dios me ha justificado? Porque muchos de ustedes, y me pongo ahí también en ese grupo, bueno, ¿de qué me sirve que Jesús se haya puesto en mi lugar en la cruz del Calvario? O sea, ¿eso para qué? ¿En qué me beneficia? Pues te benefician esos 3 problemas, resolviendo esos 3 problemas. Primer beneficio de la justificación, según Romanos capítulo 5, se llama paz con Dios. ¿Cuál es el primer beneficio? Paz con Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. Por lo tanto, ¿cierto? Ya que fuimos hechos justos o justificados a los ojos de Dios por medio de la fe, ¿como consecuencia que tenemos? Paz con Dios. Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Debido a nuestra fe, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido, en el cual ahora pertenecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. Antes, escúcheme bien, usted y yo éramos enemigos de Dios. Y aquí quiero ser muy enfático. La sociedad cree que si nos va bien en la vida, significa que Dios está ¿de qué? De bacán, de chévere con nosotros. Si usted le va bien económicamente, si usted le va bien en el amor, si usted le va bien en la salud, significa que Dios está ¿qué? Chévere con usted. Él no tiene nada, ningún asunto pendiente con usted. Su vida está ¿qué? Bien. Pero cuando nos ocurre algo malo, enseguida asociamos, Dios se alejó de nosotros, Dios me está castigando, Dios hizo algo en contra mío, Dios me abandonó. Esa es la manera de pensar del mundano, de la persona que no tiene a Cristo en el corazón, porque la palabra de Dios es enfática. Todos los que son pecadores son enemigos de Dios. Así te vaya bien, así tengas mucha plata, así te vaya bien en el amor, tengas salud, si no tienes a Cristo en el corazón, si no has sido justificado, ¿qué eres? Enemigo de Dios. ¿Y qué problema es ser enemigo de Dios? Yo no sé si usted haya tenido algún enemigo en su vida, alguien que se la haya montado. ¿Sí? ¿Alguien aquí ha tenido a alguien que se la haya montado bien feo? ¿Cómo le fue?
Y eso que ese enemigo que usted tuvo como que casi no tenía recursos, ¿no? Sus recursos eran limitados. ¿Cómo será ser enemigos del Todopoderoso? ¿Cómo será ser enemigo de aquel que es el dueño del oro y de la plata? ¿Cómo será ser enemigo de aquel que es Rey de reyes y Señor de señores? Pero la gente no le pone cuidado a eso. Porque repito, consideran que si todo va bien en su vida, Dios ¿qué? ¿Está bien? Pero la realidad espiritual es que si no ha sido justificado a través de la obra de Jesucristo por medio de la fe, usted es enemigo de Dios. Usted dirá, pero pastor, yo no soy cristiano, yo no acepto a Jesucristo como Salvador y todo va bien en mi vida. Espere tantico, como dicen aquí en el Tolima. ¿Cómo dicen aquí en el Tolima? Espere tantico. Espere tantico. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios, versículo 9, por la sangre de Cristo, con toda seguridad, Él nos salvará de la condenación de Dios. En otras palabras, como diría mi abuelita, mis palabras no la ofendan. Mijito, esperita habrá, pero rebajita, no. Algún día te enfrentarás cara a cara con la justicia de Dios. Y si no has sido justificado por Cristo, Él te va a condenar. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Paz con Dios. Y la paz con Dios resuelve el primer problema que le mencioné al principio. ¿Cuál es el problema que resuelve? La culpa y la enemistad. El ser humano vive con culpa, le teme a Dios y tiene un gran vacío espiritual. Y vea, se lo pongo así de sencillo: cuando hay una tormenta eléctrica y suena ese trueno, usted como que le da miedito, ¿no? Usted dirá, uy, Dios como que está bravo. Usted le teme al juicio de Dios, usted le teme de hecho a venir a una iglesia cristiana cuando le dicen tú eres pecador y si no te arrepientes eres enemigo de Dios. Por causa del pecado vives con una culpa. ¿Cuántos hemos hecho cosas malas aquí? ¿Cómo se ha sentido usted? Ay, pero ¿por qué yo me metí con esa persona y la culpa lo que? ¿Por qué le dije lo que le dije? ¿Por qué actué con violencia y la culpa llega y te señala? Eres culpable, eres culpable, eres culpable, eres culpable. Y por más, escúchame bien, por más que busques en el licor apagar la voz de la culpa, por más que busques en las sustancias psicoactivas calmar la voz que te acusa, por más que busques en el sexo, en el placer, la voz, apagar la voz de la culpa del pecado, nunca la vas a poder acallar. Siempre te va a estar ¿qué? Señalando, eres culpable, mereces lo que sembraste y mereces cosas peores. Y de hecho, hasta la misma gente alrededor, usted la embarra y le dicen, oiga, como que podría haber sido peor. Pero cuando yo tengo paz con Dios, la culpa y el temor se van. Escúchame bien, la justificación nos da paz, no solo emocional, sino una realidad legal. Dios ya no está enojado contigo. Recibimos paz por medio de la justificación y enseguida ya puedo entrar, como lo dice ahí el apóstol Pablo en el versículo 2, a un lugar de privilegio inmerecido. Ya puedes entrar a la presencia de Dios por medio de la oración y decir, Señor, necesito que me ayudes. Y como ya Él no es tu enemigo, adivina qué va a hacer. Te va a ayudar. No hay mejor cosa que acostarse a dormir con la paz de Dios en el corazón.
No hay mejor cosa que salir a trabajar teniendo paz en el corazón, sabiendo que si hoy por X o Y motivo fallezco, me encontraré con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con un abrazo eterno, con el amor perfecto y no una condenación eterna. De pronto en tu corazón hay incertidumbre. De pronto en tu corazón hay culpa, hay mucho miedo al futuro. Pues hoy te digo, acepta la justificación de Cristo y encontrará paz. Si cargas con las culpas del pasado, recuerda, en Cristo Dios ya no te ve como pecador, sino como un hijo. Él es tu Padre, Él te ha perdonado y ya puedes contar con Él como un amigo, como un aliado para esta vida. Amén. Lo segundo beneficio que trae la justificación está en el versículo 3 al 5, por favor. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter, y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura Dios nos ama, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón ¿con qué? Con su amor. ¿Qué nos da la justificación? ¿Qué beneficio nos da? Gozo en el sufrimiento. ¿Cuál es el segundo beneficio? Gozo en el sufrimiento. Y suena muy contradictorio. ¿Cómo una persona puede tener gozo en medio de qué? Del sufrimiento. Asociamos sufrimiento ¿con qué? De pronto con la muerte de un ser querido. A ver, ¿cuántos se nos ha muerto un ser querido aquí? Y usted en ese ser querido va a velar a esa persona ahí en la funeraria, y usted entra y usted encuentra un ambiente de alegría, un ambiente de celebración. No, uno entra a una funeraria y ¿qué ambiente encuentra? Tristeza profunda, ¿cierto? O va a un cementerio y encuentra tristeza profunda, llanto, resignación, dolor. ¿Cómo puedo gozarme en el sufrimiento? Pues eso es una ventaja de aceptar la obra de Cristo en nuestra vida. Ahora, este beneficio, gozo en el sufrimiento, resuelve el segundo problema que le mencioné. ¿Cuál fue el segundo problema que le mencioné? Dolor sin sentido, el sufrimiento. Ahora, hay un dolor, hay un sufrimiento que usted y yo merecemos, ¿no? Pero hay cosas que la vida nos da, un golpe que nos da la vida, que nosotros no entendemos. Pero como vivimos en un mundo de pecado, un mundo caído, sabemos que algo está mal. Y de una u otra manera la vida nos sorprende con cosas negativas, cosas que no esperábamos, cosas inmerecidas. ¿Cómo así? Yo siendo un buen trabajador, yo teniendo buena reputación en mi empleo, y hacen movidas de personal, y el primero que echan es ¿a quién? ¿A mí? Y empieza el calvario, el sufrimiento. ¿Cómo así? Pero si esa persona juró amarme, yo confié, yo le entregué mi corazón, era una pareja ideal, y ahora me doy cuenta que no me ama. Dolor sin sentido. Pero el apóstol dice, alégrense incluso en las pruebas. ¿Por qué no le dice al que tiene al lado, alégrate en las pruebas? Alégrate en las pruebas. ¿Sabe por qué? Porque Pablo
no está negando el dolor, porque muchos creen que ser cristiano es que ya que pare de sufrir, ¿sí o no? No, mire, Pablo no está negando que vamos a pasar ¿por qué? Por dificultades, por sufrimiento, por pruebas, por dolor, pero revela que ahora vamos a encontrar propósito en el sufrimiento. ¿Y sabe cuál es el propósito? Moldearnos a la imagen de Cristo. Vea, ¿sabe cuál es la diferencia de la gente del mundo que no tiene al Cristo en el corazón y usted y yo? Que ellos sufren sin sentido. Pero cuando usted está en Cristo, usted dice: todas las cosas me ayudan para bien. A los que aman al Señor, todas las cosas les ayuda para bien. Dios tiene la capacidad de, en medio del dolor, del sufrimiento, transformar eso en algo positivo para mi vida. Dios tiene el poder para que en medio de mi sufrimiento yo lo pueda conocer. En medio de mi aflicción pueda encontrar un lugar seguro, que es la presencia de Dios. En medio de mi escasez yo pueda encontrar la provisión de Dios. En medio de mi enfermedad yo pueda encontrar al Dios que me sana. Pero si no tengo a Cristo en el corazón, todo el sufrimiento es en vano. Y me amargo. ¿Si ha visto gente amargada por el sufrimiento injustificado? Y le recuerdan del pasado: ay, si mi papá no me hubiera abandonado, si mi mamá hubiera sido mejor conmigo, si ese novio no hubiera hecho eso. Una de las cosas que a mí me dolió cuando era niño con la muerte de mi mamá fue esa. Mi mamá era una pastora, todo el mundo la amaba, no hacía el mal. Íbamos a una reunión de pastores y de venida, en un accidente de tránsito se muere. Y lo primero que vino a mi mente: ¿por qué los buenos se mueren y los malos no? Creo que todos nos hemos hecho esa pregunta, ¿no? ¿Por qué a mí y no al malo? Y en el transcurso de mi vida he aprendido que Dios, ese dolor, esa aflicción, la convirtió en algo bueno. Me moldeó a su imagen. Y yo puedo decir con gozo: algún día la veré. Algún día estaré con ella cuando Jesucristo venga por su iglesia. Allá me encontraré con ella. Hay un propósito más grande de parte de Dios para mi vida, porque he entendido que el sufrimiento a través de Jesús tiene mucho significado para bien. Por eso me alegro, por eso el apóstol dice: alégrense. Muchos preguntan: ¿por qué sufro si Dios me ama? Y la respuesta es porque Él quiere, en medio de esa circunstancia, formar carácter, para que tú seas un verdadero discípulo de Cristo. Ahí lo dice. Mire que en el versículo 3 dice: y en medio de la dificultad sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia, a desarrollar firmeza de carácter, a fortalecer nuestra esperanza segura de salvación. ¿Sabe cuál es el problema del cristiano que no sufre? Pues se acomoda a esta vida. Pero recuerde que usted no pertenece aquí. Usted es peregrino. Usted pertenece al reino ¿de quién? De los cielos. Su morada no es esta. Su nacionalidad no es esta. Sus premios, las bendiciones que Dios tiene para su vida, lo que hay aquí es simplemente un destello de la gloria que Dios te dará cuando estés en el cielo. Es como el atleta que sufre en el entrenamiento. ¿Cuántos hemos hecho ejercicio acá? Y sufre, ¿no? Ay, el dolor, las piernas. Pero cuando tiene la medalla en sus manos, cuando tiene el premio, dice: ¿valió qué? La pena. Y eso es lo que Dios nos quiere enseñar. Un beneficio de la justificación es que vas a encontrar gozo en medio del sufrimiento, porque hay un propósito en el dolor. Hay un propósito, y es que seas más y más parecido
a Jesucristo. Y el tercer beneficio lo encontramos ahí en el versículo 6. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino, ¿cierto? En el momento preciso y murió por nosotros, pecadores que éramos. Versículo 7. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Y aquí va la perla, el éxtasis de la porción bíblica. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nuestros pecados cuando todavía éramos pecadores. ¿Mereces el perdón de Dios? ¿Qué podríamos hacer nosotros para merecer el perdón de Dios? ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Qué obra podríamos hacer para merecer la justificación? Y la respuesta es que ninguna. Por más que te esfuerces en ser bueno, nunca podrás de parte de Dios recibir salvación, recibir perdón. Y eso produce en nosotros temor al rechazo. Yo he visto gente que ha pecado, que lo primero que me dicen es: ya no puedo orar, pastor, porque tengo miedo que Dios ¿qué? Me rechace. Pastor, cometí este pecado pero tan grande y ya tengo miedo de que Dios me deje de bendecir. ¿No le ha pasado a usted eso? A mí me ha pasado. Y el que no es consciente de su salvación, el que no es consciente de qué es la justificación, anda con temor a toda hora, anda con miedo y peca y dice: ay, Señor, me voy para el infierno. Y anda con esa pregunta absurda e incoherente: pastor, le hacen a uno la pregunta: ¿qué pasa si yo, siendo cristiano preciso, peleé con mi mujer? Me puse bravo con ella y pues sí, la ofendí, le di una palabrota y preciso salgo de la casa y me atropella un carro y me muero. Pastor, ¿me voy para el cielo o para el infierno? Pastor, ¿qué pasa con ese cristiano que preciso ese día, después de culto de miércoles, de Semana Santa, el jueves y el viernes se descarrió y se fue para una discoteca, y preciso el domingo de resurrección le dio un paro cardíaco? Pastor, esa persona se fue para el cielo o para el infierno. Y yo: ¿no has entendido qué es la justificación? Claro, eres pecador, pero aún así Dios decidió morir. ¿Por qué? Por tu pecado. Ahora, esto no es excusa para seguir pecando, como lo vamos a ver más adelante en otro capítulo de Romanos. Pero tienes que estar seguro de tu salvación, seguro que Dios te ama a ti. ¿Hay seguridad en su vida de eso? El temor al rechazo, el temor al que me digan que no. Ese miedo a no ser suficiente, a que Dios nos abandone porque seguimos pecando. Ese miedo se extingue gracias a la justificación de Jesucristo. ¿Por qué? Porque la justificación nos da certeza. Lo que dice Romanos 8:39: nada nos podrá separar del amor de Dios. Así que si te sientes indigno, que no eres lo suficientemente bueno para acercarse a Dios y decir: Señor, perdóname, necesito arrepentirme, por favor, necesito que me abraces, poder experimentar tu amor, recuerda que Cristo murió por ti aun cuando eras pecador, y Él te sigue amando y te ama más y más, y no te dejará, no te soltará, porque eres su hijo. Es como los casados que tenemos este anillo, ¿no? Cuando yo tengo este anillo y lo miro, ahí está el nombre de mi esposa, Margarita Guzmán, y cada vez que lo veo, yo puedo decir: hay una mujer que no me rechazó.
sino que me ama. Y me dio un anillo de un metal que es el más valioso, con una figura que representa que no tiene ni qué, ni principio y fin. Así es Dios contigo cuando aceptas su justificación. Él te ama, su amor no tiene principio y fin. Y por más que la embarres, Él no te va a ¿qué? A rechazar. ¿Recuerda la historia del hijo pródigo? Y dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. Volveré a la casa de mi padre y pediré que me trate como alguno de sus jornaleros. ¿Y qué hizo el papá de este hombre? Dice que a la distancia se acercó, lo abrazó y dijo: papá, perdóname. Y dijo: claro que sí. ¿Y qué es lo primero que mandó a hacer? Vayan y maten al mejor becerro, porque hoy hay fiesta, mi hijo ha vuelto. Y lo bañó, lo vistió con unas nuevas prendas, lo calzó, le dio de nuevo ¿qué? Un anillo, y le dijo: tranquilo, yo te amo, te he esperado. Así es el amor de nuestro Padre Celestial. Conclusión: ¿cómo responder a estos beneficios? ¿Qué harás tú? Conságrate a Dios. Sea agradecido. Porque desde hoy, si eres consciente, si aceptas a Jesucristo en el corazón, o si ya desde hace rato eres cristiano y por el transcurso de la vida cristiana, del trasegar, has perdido la paz, has perdido el propósito, la seguridad, recuerda que si tienes a Cristo en el corazón, tienes paz y no hay culpa. Recuerda que tienes propósito, aún en medio del dolor, Dios estará trabajando contigo. Y recuerda que tienes la seguridad de que tu Padre te ama incondicionalmente. Por eso le hago el llamado el día de hoy. Por favor, en su mente, cree que Dios te ha perdonado, créalo. Pero también decida vivir como alguien justificado. ¿Usted se siente orgulloso de pertenecer a Cristo? Pues dé buen ejemplo y demuéstrelo. Y por último, comparta esta esperanza con otros. En el mundo hay gente amargada que no le encuentra sentido a la vida ni al sufrimiento. Afuera en el mundo hay gente que no ha experimentado el amor genuino, el amor real, y usted sí lo ha experimentado. En el mundo hay gente que vive con un dedo índice aquí al lado, su conciencia lo señala, y usted vive con paz, ya no hay más culpa. Pues comparta esa esperanza con otras personas. Amén.